Dentro de este miniciclo de conferencias que estamos dedicando a la pintura orientalista, les hablaré hoy de la querella entre Ingres en castellano y Delacroix. ¡Qué escándalo! La crítica y el público fueron prácticamente unánimes. La muerte de Sardanapalo, presentada por Delacroix al Salón de 1827, provocó un auténtico alboroto. Esta es una muestra de las burlas con las que la prensa acribilló al artista. Le Quotidien. Las reglas del arte han sido violadas. Le Journal de Débat. El ojo no puede desenredar tal madeja de líneas y colores. El sardanapalo es un error de pintor, un error de cuadro, la apoteosis de la crueldad. Le Moniteur Universel. La mayor parte del público encuentra este cuadro ridículo. Que el señor Delacroix recuerde que el gusto francés es noble y puro, que cultiva a Racine más que a Shakespeare. En el mismo salón triunfó Ingres con su apoteosis de Homero. Rinde pleitesía a los tiempos heroicos de los griegos. Se diría que es un escultor en lugar de un pintor. Le preocupa exclusivamente la línea y la forma, desentendiéndose a propósito del color y de la animación. Delacroix, por el contrario, sacrifica los rigores del dibujo a las exigencias del drama que describe. Sus maneras son menos castas y reservadas. Es más ardiente y animado. Enfatiza en el brillo del color frente a la pureza de la línea. Al principio, Delacroix aplaudió a Ingres cuando éste abandonó las enseñanzas de su maestro David y se sacudió el yugo de la academia. Posteriormente se produjo la ruptura, alentada por una prensa desatada que amplificaba los ataques que se prodigaban ambos pintores. Este antagonismo parece haberse extendido a las vidas personales de ambos artistas. Dos anécdotas, probablemente exageradas, que alimentaron la polémica para el regocijo del gran público. El New York Times da cuenta de un sorprendente cotilleo. Tras la cena, tomando una taza de café, Ingres bruscamente se acercó a Delacroix diciéndole: «Dibujar, señor, dibujar es honestidad. Dibujar, señor, dibujar es honor». Tan alterado estaba que derramó la taza de café sobre la camisa de su oponente y exclamó: «Esto es demasiado. Me voy. No voy a permitir dejarme insultar ni un minuto más por su presencia». Cuando Ingres salió, Delacroix se mostró admirablemente contenido, hablando de las calidades que hacían de Ingres un eminente pintor, añadiendo: «El talento es sin duda exclusivo. La estrechez es a menudo la condición de su existencia». Segunda anécdota. Según reporta Mirecourt, con ocasión de una visita al taller de Delacroix, un despistado hizo un elogio a Ingres. Delacroix se estremece, empalidece, se afloja el nudo de la corbata y exclama furibundo, mientras que cruza su taller a grandes zancadas: «Esto es un horror. ¿Viene usted aquí a insultarme? Monsieur Ingres, un pintor de naturalezas muertas, alumno de un cementerio, un colorista que va a buscar sus tonos en la morgue». Esta querella entre Ingres y Delacroix es la plasmación de la antigua disputa entre los partidarios de la línea y los defensores del color, iniciada ya en el siglo XVII entre los partidarios de Rubens y Poussin. Para ilustrar el debate, estudiaremos dos obras: La muerte de Sardanapalo, de Delacroix, y La bañista de Valpinçon, de Ingres, ambas de temática orientalista, en el contexto de las vidas de ambos artistas y de las corrientes que encabezaron, el romanticismo y el neoclasicismo, dominantes en la pintura del siglo XIX en Francia. En 1667, Luis XIV decide que los miembros de la Academia Real de Pintura y Escultura expondrían anualmente sus obras al público en el Louvre. La Revolución abolió este privilegio y abre los salons a todos los artistas vivos cuyas obras superen el jurado de admisión formado por los propios académicos. La Academia seguía las reglas clásicas de la pintura heredadas del Renacimiento, primando la temática de historia sobre todos los géneros. La estética neoclásica predomina en los salons posrevolucionarios hasta el Primer Imperio. David, el pintor oficial del régimen de Napoleón, propagandista de la grandeur, la moralidad pública, el estoicismo y un fuerte sentimiento patriótico. Los salons devienen endogámicos. Solo acceden los artistas del gusto de la Academia, siendo un certamen con premios muy codiciados. El ganador de cada edición es recompensado con una estancia en Roma en la Vía Medici, recibiendo los premiados medallas, pero sobre todo encargos públicos y privados. El Salón de 1827 abrió sus puertas el 4 de noviembre, el día del cumpleaños del rey. Además de 3 nuevos frescos en los techos del Louvre,
una alegoría de Gros titulada La verdadera gloria se apoya sobre la virtud, las principales obras expuestas fueron el Papa Julio II encargándole el proyecto de la Basílica de San Pedro a Bramante, Miguel Ángel y Rafael de Vernet, la Apoteosis de Homero de Ingres, la Vista de Narni de Corot, recientemente retornado de Italia, el Mazeppa de Boulanger y la Muerte de Sardanapalo de Delacroix, ambas basadas en obras literarias de Lord Byron. Observemos las obras de nuestros antagonistas. Ingres, el académico triunfante, tema glorioso de historia, dibujo perfecto, preciso, cincelado, simétrico, relamido, todo un éxito. Delacroix, el revolucionario, muestra una escena deslavazada, un estallido de pasiones con la excusa de un acontecimiento histórico, privilegia la expresión y la intensidad del color que priman sobre el dibujo. Contrastes que confieren a la obra una energía y un movimiento que no pueden indiferir al espectador. Provocará un escándalo mayúsculo. Todo se opone entre ambos artistas: el concepto de la pintura, el tema, la técnica y sobre todo los colores. Pero ¿quién fue Delacroix, y cómo usó revolucionar la pintura de la Francia neoclásica? Ferdinand Victor Eugène Delacroix, nacido en Charenton en 1798, hijo de Charles Delacroix, prefecto, embajador y ministro de Asuntos Exteriores del Directorio Postrevolucionario, que murió cuando Delacroix tenía 6 años, y de Victoire Euben Riesner, de la famosa familia de los ebanistas que realizaron los muebles de Versalles. Vivían arruinados, pero con grandes deseos de grandeza. Delacroix se formó en el taller de Guérin en la Academia de Bellas Artes. El joven es más bien hostil al academicismo que profesa su maestro, consciente del nuevo impulso que están dando a la pintura Gros y Géricault, influencia fácilmente detectable en La barca de Dante del Salón de 1822. Crítica dividida, aunque el Estado le compra el lienzo. 2 años más tarde presenta La masacre de Quíos, que ilustra la lucha entre griegos y turcos, tema muy popular en la opinión pública de la época. Esta gran composición lo clasifica entre los pintores románticos por oposición a los neoclásicos, agrupados alrededor de Ingres, que envía al mismo salón el voto de Luis XIII y se convierte en la cabeza visible de la nueva escuela. En 1825 viaja a Londres. Ya familiarizado con la pintura inglesa que conoce a través de Constable, descubre a Turner y a Reynolds, cuyos procedimientos y técnicas le influenciarán poderosamente. Desarrolla además sus talentos de acuarelista. Se apasiona por Shakespeare y por su contemporáneo Lord Byron, frecuentes fuentes de inspiración. Al Salón de 1827 presenta La muerte de Sardanapalo, cuya audacia de interpretación y ejecución desencadena la violencia de la crítica y una cierta reprobación por parte del poder, aunque rápidamente el rey Charles X le hace un encargo. Pintor famoso, conocido en la vie parisienne, se convierte en íntimo de Stendhal, Mérimée y Dumas, entre otros. En el Salón de 1831 obtiene un enorme éxito con La libertad guiando al pueblo, obra maestra que entró en el imaginario colectivo francés por su absoluta actualidad y que se mantiene hasta nuestros días. En 1832 marca un punto de inflexión. Conoce al conde de Mornay, encargado de una misión ante el sultán de Marruecos, Mulay Abdelrahman, que lo une a su embajada. Este viaje le conducirá a través de España, Marruecos y Argelia. Sus carnets de dibujo nos permiten descubrir los esbozos que se traducirán después en obras mayores como Las mujeres de Argel, convirtiéndolo así en el más prestigioso representante del orientalismo tan caro a los románticos. El descubrimiento de la luz mediterránea exacerba sus colores, mientras que el contacto con lo que estima ser una forma de antigüedad clásica apacigua y disciplina sus construcciones. A su regreso a Francia, inicia una serie de grandes pinturas decorativas encargadas por el Estado. La época de Napoleón III marca el apogeo de su éxito. Triunfa en la Exposición Universal de 1855, que le dedica una sala completa en la que se exponen 42 obras. Se le otorga la distinción de Comendador de la Legión de Honor. En 1857 entra por fin en el Instituto de Francia, la Real Academia de Bellas Artes, tras 7 tentativas infructuosas. Los últimos 10 años de su vida se dedicaron a la ejecución de 2 conjuntos decorativos capitales:
el Salón de la Paz en el Ayuntamiento de París, destruido por un incendio en la Commune, y la Capilla de los Santos Ángeles en Saint-Sulpice. Fallece en agosto de 1863 en su domicilio en París, Place de Fürstenberg, donde actualmente se encuentra un museo dedicado a su obra que les recomiendo. Delacroix es uno de los últimos maestros surgidos de la tradición de las grandes composiciones históricas en los que se juega la tradición de los venecianos del Renacimiento y de los flamencos del siglo XVII, en especial de Rubens, pero también, como señaló Baudelaire, poeta y agudo crítico de arte, es uno de los grandes innovadores del arte moderno. Sus principales hallazgos los encontramos además de en los temas, en el color, la violencia y la pureza de sus tonos que anuncian el fauvismo, en la pincelada denominada enflochetage, en la que yuxtapone una trama rayada sobre capas de colores primarios seguidos por capas de secundarios entrelazadas para obtener efectos matéricos, así como en su tachisme o manchismo que preludia al quehacer de los impresionistas. Hombre de gran cultura, deja tras de sí una obra una obra de crítico e historiador que constituye una aportación esencial a la historia del arte del siglo XIX. Por su parte, Ingres vivió una vida dedicada a la academia y no exenta de dificultades. Nacido en Montauban en 1780, es por tanto 18 años mayor que Delacroix. Su padre fue pintor y escultor y animó las inclinaciones artísticas de su hijo. Así, en 1791 entró en la Academia de Toulouse a las órdenes de Roch para formarse con el objetivo de obtener el premio de Roma. Roch le inculcará el concepto del bello ideal. Con 16 años se traslada a París para estudiar con David. Se empapa de las obras del Louvre, gran colección mejorada con los cuadros que las tropas napoleónicas han arramblado por toda Europa. Gana el premio de Roma en 1801 con el cuadro Los embajadores de Agamenón. Llega a Roma en 1806 y descubre a Rafael y el Quattrocento que marcan definitivamente su estilo. Son años de trabajo fecundo, principalmente la representación de desnudos como la bañista de Malpinçon, paisajes, dibujos y retratos y composiciones históricas. Sus carnés, su correspondencia y los recuerdos recogidos por sus alumnos revelan su carácter intransigente. La admiración tibia es de una cosa bella es una infamia. Sus lecturas, Dante, Homero, Lady Montague, etc., denotan sus intereses. Admira profundamente a los griegos divinos, a Rafael, Poussin, Masaccio, pero también a los manieristas toscanos y los primitivos. En Francia, las telas que envía desde Italia como pago por su pensión no gustan mucho, por ejemplo, la gran odalisca. Tras la caída de Napoleón, dificultades económicas y familiares le llevaron a aceptar cualquier encargo. Consigue, no obstante, un mecenas, Charles Marcotte d'Argenteuil, que le hace volver a París. Finalmente triunfa en el Salón de 1824 con la obra El voto de Luis XIII, inspirado en las Madonas de Rafael. Recibe multitud de encargos y se erige en cabeza de fila de los neoclásicos. Al fin, a los 44 años, consigue el tan ansiado éxito. Con austeridad enseña a los alumnos de su taller una estilización, una simplificación perfectamente construida y dibujada, pero de actitudes casi congeladas, como en la apoteosis de Homero. De 1827 data este conocidísimo Edipo y la Esfinge. La década siguiente le prodiga una lluvia de honores: escaño en el Institut de France, la Legión de Honor, profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes, de la que es nombrado presidente en 1834. En el salón de dicho año sufre un tremendo fracaso con la vida de San Sinforiano. Se vuelve a Roma como director de la Villa Medici. De 1837 es este fantástico retrato de Monsieur Bertin. Retorna de nuevo a París en 1841. El prestigio de Ingres se impone definitivamente bajo el reino de Louis-Philippe y el Segundo Imperio. Es el pintor oficial. En la Exposición Universal de 1855 también se dedica una sala completa y es nombrado miembro del Senado Imperial. Votará siempre conforme a los deseos del poder. De 1863 es este hermosísimo lienzo, El baño turco, al que me volveré a referir más adelante. Jean-Auguste Dominique Ingres muere en 1867 en París, en el Quai Voltaire, junto a la Academia. Fue igualmente un virtuoso violinista.
Durante tiempo tocó como segundo en la orquesta del Capitole de Toulouse, de ahí la expresión francesa avoir un violon dingue, que significa tener una tremenda afición por algo aparte de la ocupación principal. En conjunto, Ingres pasará 18 años de su vida en Italia que le fascina. Se declara enamorado de la línea. Dirá, lo bien dibujado siempre acaba bastante bien pintado. Y otra de sus citas famosas, el arte es únicamente lo bello y no debe mostrarse más que lo bello. Le hubiera gustado hacer una carrera más clásica y gloriosa y por tanto tener éxito con la pintura de historia, cumbre de los géneros académicos de su época, pero en este sentido fracasó. Sin embargo, fue un excelente retratista y pintor de figuras femeninas, géneros considerados menores en la época. Con el fin de poner en relación cronológicamente a ambos artistas y su tiempo, observemos esta tabla cronológica. Ingres tuvo una vida mucho más dilatada que la de Delacroix. Nace en época de Luis XVI, coincidiendo el apogeo de su éxito en el reinado de Louis Philippe. Delacroix es mucho más joven, ve la luz en la Francia revolucionaria y triunfa pronto, con la restauración de la monarquía. Con el fin de ilustrar la obra de estos dos artistas y la contraposición del estilo neoclásico y romántico, estudiaremos con detalle la muerte de Sardanapalo y la bañista de Valpasson. La muerte de Sardanapalo es un óleo sobre tela que mide 392 por 465 centímetros, o sea, casi 4 metros por 5. Es una tela enorme, pintada el mismo año en el que se expuso, en 1827. Se encuentra en el Museo del Louvre, que la adquirió en 1921. Se trata de un cuadro de historia. Narra la leyenda según la cual el rey asirio Sardanapalo, o Asurbanipal, como quizá les suene más, que vivió en el siglo VI a.C. en Nínive, sitiado en su palacio por sus enemigos, decide suicidarse. Delacroix, en su visión romántica, le imagina asediado, sin esperanza, habiendo decidido, loco de orgullo, pasar por el fuego y la espada a su ciudad para privar al enemigo de sus riquezas y suicidarse acompañado de sus esposas y tesoros más preciados. Ningún objeto que haya servido para su placer debía sobrevivirle, escribe Delacroix en el libreto del Salón, buscando dar una base histórica al controvertido tema. La composición es la de un virtuosista, un absoluto maestro técnico. La vertiginosa gran diagonal debuta en el ángulo superior izquierdo. Envuelto entre las sombras, arropado en una sábana blanca, encaramado en un lecho suntuoso decorado con cabezas de elefante incrustadas de joyas, asentado sobre una pira y envuelto por un cubrecama escarlata, el rey, impertérrito, asiste a la aplicación de su macabra sentencia. Recostado, reposando la cabeza en la mano, barbudo y enturbantado, recuerda a los emperadores mogoles o a los shahs Qajaras. La diagonal se prolonga en los brazos de una mujer que de espaldas espera su castigo. Ante ella, un soldado está a punto de desenvainar su espada para matarla. Sigue el brazo de un hombre desnudo, que parece implorar piedad al rey. Tras él, un esclavo amontona sacos de tesoros sobre la pira. La segunda diagonal asciende desde el ángulo inferior izquierdo. Delacroix representa medio cuerpo de un caballo lujosamente enjaezado, asustado, la mirada enloquecida, sujeto por las bridas por un esclavo negro musculoso inspirado en la estatuaria antigua o en el mismísimo Miguel Ángel. Le está clavando un puñal en el cuello. Sobre la cama, a los pies del rey, Mirra, la favorita. De espaldas, los brazos en cruz, desmelenada, medio desnuda, la nuca despejada, de una blancura cegadora, como una fotografía sobreexpuesta, resignada a recibir su suerte. Sumisa. ¿Se ha desvanecido? La línea se prolonga por el pliegue de la sábana que cubre la rodilla de Sardanapalo y culmina en la penumbra arriba a la derecha en la cabeza de Aïché, mencionada por el pintor en el libreto del Salón, que se ha colgado de una sábana antes de ser ejecutada. En el centro de la escena, en primer plano, un sayón barbudo y malcarado hunde su daga en el pecho de una esclava, la más voluptuosa, nacarada, dorada, semejante a las Nereidas de Rubens de la Galería Medici del Louvre. La mujer, de espaldas, violentamente arqueada, se retuerce y mira al cielo en busca de una ayuda divina que no llegará. El hombre tira de su brazo para someterla. Ella, en el impulso, pierde el velo que cubría su desnudez y su babucha. A los pies del lecho, recostada sobre un gran cojín rojo, una mujer desnuda. Parece abstraída, los párpados semicerrados, se somete a la fatalidad.
El último grupo de personajes, arriba a la altura del rey, presenta al copero real, Baleá, nombrado así en la noticia, presentando a Sardanapalo como si nada estuviera ocurriendo, una jarra, una copa y una servilleta. Tras él, otro esclavo sujeta un abanico de plumas de pavo real. Más abajo, una mujer se vela la cara, intentando escapar al horror del drama ante un esclavo que se planta un puñal en el pecho. Al fondo, el humo de la pira funeraria. A la derecha aparece por la ventana la ciudad que arde a lo lejos. En primer plano, joyas, armas, tejidos preciosos. La perspectiva es falsa. Da la impresión de que la escena desborda el cuadro, se nos cae encima, nos sumerge. El caos nos priva de puntos de referencia. El suelo, invisible, cubierto de telas, almohadas, objetos, no ofrece ninguna clase de apoyo visual. Todo es excesivo. 15 cuerpos amontonados, objetos apilados sin orden ni concierto. La vista se satura, busca una escapatoria a tanto desorden. Por la ventana superior se ve la ciudad en llamas, más violencia. ¿No imaginan los chillidos de los niños, los gemidos de los hombres y animales? Estamos deslumbrados a la vez que incómodos por la violencia de la escena en que, a pesar de todo, no se muestra ni una gota de sangre. Sin embargo, de la imagen se desprende un contraste radical. Sardanapalo está vivo y tranquilo. Para él, la muerte, que llegará sin duda, está más alejada, fuera del cuadro. El tiempo desborda la obra, como el espacio. Domina la escena, sobrehumano y complejo, juez y verdugo, actor y espectador, resignado, con aire soñador. ¿Nos podemos creer que esa puede ser la actitud de un hombre que va a morir y que contempla la muerte de sus seres queridos con tal violencia? Algo en él parece decir que goza del espectáculo. Está mirando la escena, contemplándola con sus ojos entornados y su mirada perdida. Nos invita a contemplarla también a nosotros. Adoptamos su punto de vista, una mirada sin compasión, con perspectiva distanciada. Así nos percatamos de la sensualidad de las representaciones femeninas, los esclavos musculosos. ¿Se trata de una tremenda orgía lujuriosa ante la perspectiva de una muerte cierta? Sexo y crueldad son chocantes aliados que nos atraen malgré nous. Los arabescos vertiginosos, las posturas forzadas, a pesar de la confusión, dan una fuerte sensación de vida, de movimiento, de unidad estética. Sorprende también por la audacia del plano troncado visto en contrapicado, los efectos de la luz y de las notas claras y frescas que realzan el centro de la acción. Técnicamente, Delacroix usa colores puros, rojos y blancos, bien repartidos, rojo sangre omnipresente y manchas claras que atraen nuestra mirada. La sábana del rey y el cuerpo de mirra, la esclava arqueada del primer plano, la mujer de espaldas y el hombre que pide clemencia. El colorido caliente, quizá inspirado en Rembrandt, si bien las carnes son rosadas y nacaradas, son decididamente rubenianas. El color prima claramente sobre la línea. Usa contrastes de sombras y medias tintas, con una luz deslumbrante. El foco en mirra. Sobre un tumulto desordenado, Sardanapalo. Vértice de un triángulo de luz teatral que atraviesa la obra en diagonal, modela los cuerpos, pasando gradualmente de rojos profundos a rosas nacarados sobre los cuales se destaca la carne lechosa de los torsos y el blanco crudo del drapeado del rey. Usa una pincelada rápida, elástica, semejante a la de Goya en su etapa de madurez. Según Delacroix, buen color, graso y espeso, tintas vibrantes yuxtapuestas a veladuras transparentes, ligeras, luminosas y moduladas. De este modo el pintor consigue el aterciopelado de las carnes, las texturas de las telas tornasoladas, la preciosidad de las joyas y de las piezas de orfebrería que animan el primer plano. Obviamente nada de esto ocurre por casualidad. Los numerosos estudios preparatorios en los que Delacroix durante 6 meses analiza uno a uno los movimientos variados de los cuerpos, las posturas, los accesorios, los grupos, la tensión de la escena y su dinámica y la intensidad de las expresiones dan testimonio de su deseo de apoderarse de la composición en su conjunto, dándole verosimilitud al tiempo que conserva espontaneidad. Tanto la composición violenta como la escena narrada están próximas a las telas de los ingleses considerados vanguardistas en la época. Turner, Etty, Martin pasan por la factura, la tensión dramática y el efecto lumínico teatral. Si bien es cierto que el amasijo de cuerpos nos recuerda igualmente la balsa de la Medusa, manifiesto de la pintura romántica de su amigo y compañero de taller Géricault. En cuanto a la inspiración temática,
Tal y como expliqué en mi anterior conferencia, tras la campaña de Napoleón en Egipto ilustrada por Donau y los descubrimientos de Champollion, Oriente fascina a la Europa de principio del siglo XIX. Un Oriente imaginado, Delacroix aún no había viajado, sinónimo de barbarie, pasión salvaje y sensualidad desatada. La inspiración directa de Delacroix la ha obtenido en el Sardanapalo de Lord Byron, poema publicado en 1821 que exalta este héroe romántico, si bien elabora el cuadro a partir de otras fuentes antiguas como Diodoro de Sicilia o contemporáneas como el propio Víctor Hugo. Cosecha un rotundo fracaso. Escenifica el sentimiento contra la razón, la oposición a las virtudes puritanas del siglo XIX. Se achaca a la obra ser demasiado viva, demasiado violenta, demasiado erótica. Se juzga a Delacroix como un subversivo por los defensores del clasicismo y responsables institucionales de la Academia. En aquel momento la supremacía de la forma y el dibujo ganó la partida a la meditación del artista sobre las civilizaciones antiguas y la condición humana, la emoción, la expresión intelectual, sensual, poética, plástica y espiritual. El bello sublime contra el bello ideal. Magnífica y tan gigantesca que escapa a la cortedad de miras del público, según su único defensor, Víctor Hugo, marca un vuelco decisivo en la carrera de Delacroix y en su época. Rechazado, humillado, Delacroix esconde el cuadro. 15 años más tarde se lo vende a un coleccionista americano. Baudelaire lo redescubre en 1861. Es maravilloso, como un sueño. Incluso le dedica un poema. Mostrado al público, Sardanapalo obtiene un enorme éxito que se le negó en su presentación, desgraciadamente 2 años antes de la muerte del artista. Descansemos un poco de tantas emociones. Les propongo que nos solacemos un momento ante la figura tranquila de la bañista de Valpinçon de Ingres. Mujer sentada, primer título del cuadro, conocido actualmente como la Gran Bañista o la Bañista de Valpinçon, por el apellido de uno de sus propietarios iniciales. Ejecutada en 1808, se trata de un óleo sobre lienzo de 146 centímetros de alto por 97,5 de ancho. Se expone actualmente en el Museo del Louvre, que la adquirió en 1879 a un coleccionista privado. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿En qué piensa? ¿Qué vemos? Una espalda de mujer con reflejos dorados, lisa, sin músculos, sin aristas. Se encuentra en un lugar indefinido. ¿Está sentada en una cama? ¿Está junto a una piscina? No le vemos la cara, no sabemos cómo está, qué siente, en qué piensa. No vemos sus manos. ¿Qué hace? No hay acción ni emoción. El rostro no es más que un frágil perfil huidizo. Ingres priva al espectador de dos encantos fundamentales de una figura femenina, la cara y los pechos. ¿O es que únicamente es bella? En todo caso, la imagen es perturbadora. Los pensionados de la vida Medici enviaban las llamadas académies, es decir, cuadros de desnudo, habitualmente masculinos y a menudo de inspiración mitológica o heroica, sobre los que los profesores de Bellas Artes juzgaban los progresos de los jóvenes artistas. Primer envío. Un desnudo femenino hoy en el Museo de Bellas Artes de Bayona. Luz homogénea, deformaciones anatómicas, idealización del rostro, turbante como el de la Fornarina de Rafael. Fue un fracaso absoluto. Segundo envío. La bañista de Valpinçon. Misma tipología de mujer desnuda, sensual, luce un turbante. Aprovecha para orientalizar el tema con una babucha y el baño. La gran bañista expuso un desnudo de una mujer de espaldas, el cabello recogido en un turbante, sentada sobre una cama cuyas sábanas están minuciosamente representadas. Enrolla la sábana con el brazo izquierdo. Una babucha dejada caer procura el detalle oriental. Al fondo, una sábana blanca. En la parte inferior se adivina una pileta o bañera alimentada por un pequeño surtidor de agua. En la parte izquierda del lienzo está ocupada por un cortinaje verde que nos esconde el resto de la escena. La atmósfera es limpia, transparente, higiénica, casi esterilizada. Tal descripción no generaría en nosotros el más mínimo interés. El cuadro está conscientemente privado de narración. Se niega al compromiso con una escena de género. Se trata a la figura prácticamente como una naturaleza muerta. Solo es el retrato de una espalda. ¿Pero qué espalda?
Les leo la descripción del maestro Giulio Carlo Argan. Para evitar la sugerencia emotiva o sensual, Ingres presenta a la bañista de espaldas, sin el más mínimo atisbo de movimiento, pero sin ostentar una inmovilidad de estatua. La gran figura está suspendida en el limitado espacio lleno de luz fría, reflejada, diluida. No tiene rostro. Lo poco que se ve de él está velado por la sombra, pero precisamente ahí, junto a la nota más oscura del cuadro, estalla la nota luminosamente más alta, la tela que envuelve la cabeza, de un blanco que se torna cálido al contacto con los rojos del bordado. El cuerpo tiene un desarrollo volumétrico, es casi un cilindro en ese espacio prácticamente cúbico, limitado por los tonos fríos de los linos extendidos sobre las paredes. La tonalidad transparente y apenas dorada de la piel lo dilata, lo relaciona con todos los tonos del cuadro. Forma plástica y tonalidad de colores se identifican. Al tono cálido del cuerpo se opone el tono frío de la cortina verde del primer plano y el de las sábanas extendidas al fondo, pero el mismo contraste, identificación, hay entre el modelado rígido de la cortina y los planos unidos del fondo y del dorso torneado de la mujer. Aún más, el modelado continuo del cuerpo es realzado por esos nudos retorcidos de lino que hay en el codo y en la cabeza. La Baigneuse de Valpinçon es uno de los primeros grandes desnudos de Ingres, tema que retomará a menudo en su vida y en él está ya todo: la suntuosidad de los tejidos, las texturas, la armonía sinuosa de las líneas, la serena y casta sensualidad, el carácter discretamente erótico, la búsqueda de lo absoluto. Ese parece ser su objetivo, la búsqueda de la belleza ideal, fuera del tiempo y del espacio, lo que explica la poca ilusión de profundidad, la luz difusa, el rechazo de los ángulos de la osamenta, las deformaciones anatómicas y el gusto por las formas geométricas. Y eso que Ingres en principio era un hombre sin ninguna fantasía, que se pretende siempre fiel a la naturaleza, un imitador nato, extremadamente minucioso. Por su formación académica se supone que el maestro debería pintar y dibujar desnudos con exactitud. Cabe pensar que en estos cuadros Ingres se dedicó a sus investigaciones puramente formales, sin preocuparse de que el resultado final no fuese anatómicamente realista, con un propósito meramente estético. Modifica o deforma el cuerpo de la modelo para conseguir esa elasticidad perfecta, esa simplicidad ideal que caracteriza su obra. Es un icono fluido, liso, casi inmaterial. Es la mujer perfecta pintada imperfectamente. Así y todo, Ingres es un hombre de su tiempo y por ello hace una mínima concesión a la moda de su época, el orientalismo. No conoce las tierras de Oriente. Se ha inspirado en el famoso diario de Lady Montagu. En consecuencia, gusta de representar un Oriente onírico, en el que la mujer fantasmada es sensual, contrariamente a la mujer occidental, que incluso en la intimidad no desvela su desnudez. El orientalismo populariza un imaginario baño turco, sin que estos existieran realmente en Francia. Sinónimos de una cierta higiene de vida, los hammams, reales o soñados, así como la manera de representarlos, contribuyen a dar forma a un acercamiento al cuerpo, a la desnudez, a la limpieza. La higiene aparece como una práctica saludable y una ocasión de bienestar. El cuidado del cuerpo provoca un cambio en la percepción puritana de la desnudez, la desculpabiliza y admite el placer del baño. En suma, una buena excusa para mostrar a una mujer desnuda en una situación placentera. Estilísticamente, Ingres se inspira en Rafael, el Bronzino y Poussin, si bien quizá las deformaciones anatómicas provengan directamente de los manieristas italianos como el Parmigianino. Este segundo envío fue también muy criticado por los académicos. El torso es demasiado ancho, la figura desproporcionada, sobran 3 vértebras, los glúteos aparecen caídos, el pie hinchado por el calor del baño. La luz no proviene de una fuente precisa, es fría e igual en todo el cuadro. No está dirigida directamente a las formas, no hay claroscuro ni por tanto relieve. No narra ninguna historia. En resumen, una escena sin vida, sin sangre, sin huesos, sin relieves. ¡Ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça! Parece que es un señor que han encontrado congelado en una sala reservada por el señor Ingres, muerto, rígido. Otro fracaso, como el sardanapalo. Ingres repetirá una y otra vez el mismo tema, incluso la misma figura, buscando la perfección, el ideal.
La Petite Baigneuse de 1828, Le Bain Turc, obra tardía de 1863 y quizá la más erótica. La carrera de Ingres fue pues un manojo de contradicciones. Era un maestro de dibujo, pero sus anatomías no son realistas. Era considerado como el decano de las bellas artes, aunque su admisión fuese rechazada hasta los 44 años. Ambicionó triunfar en la pintura de historia, aunque su fuerte fuesen los retratos y la pintura de figuras femeninas. En su aspecto y forma de vida era un burgués puritano y convencional, pero citando a Baudelaire, sus mejores pinturas muestran su extrema sensualidad, voluptuosidad profunda y casta, sin movimiento, sin tiempo. Todo parece estar en calma, es simple. Por tanto, el tema, como sobre todo el concepto, tuvo una gran influencia en la historia del arte. Y vuelvo al texto de Argan. La Baigneuse de Valpinçon fue pintada en Roma en 1808, cuando triunfaba la poética canoviana, de la belleza ideal, de la que Ingres no era en absoluto insensible. Para Canova, la belleza ideal estaba en la figura, o más exactamente, en la sublimación de la figura hasta su identificación con la idea trascendental de lo bello. Ingres representa la figura junto con el espacio en el que se encuentra. Para él, pues, lo bello o la forma no está en la cosa en sí, sino en la relación entre las cosas. Este conjunto de relaciones estará claro cuando todas las componentes de la forma, línea, claroscuro, color y luz, formen un todo unitario, una síntesis. Sigue Argan. Es el primero en comprender que la forma no es más que el producto de la manera de ver o de experimentar la realidad propia del artista. Es decir, el primero que reduce el problema del arte al problema de la visión. Y este hecho explica por qué, a pesar del clasicismo de los temas, su pintura ha sido objeto de enorme interés por parte de algunos de los grandes impresionistas, como Degas, Renoir y el propio Cézanne, y más tarde de neoimpresionistas, especialmente Seurat, y finalmente por Picasso. Cierro comillas, acaba la cita de Argan. En 1905 se organiza una gran retrospectiva de Ingres en el Salón de Otoño. Entusiasmó a los jóvenes artistas por la audacia tanto de los temas como en la forma. El público avisado se percató de que la idea preconcebida de que Ingres era el líder de los academicistas arcaicos, el reaccionario de la pintura francesa del XIX por su famosa rivalidad con Delacroix, era un puro prejuicio. Muchos críticos contemporáneos advirtieron la influencia en la excentricidad de Ingres, de su subversiva interpretación del clasicismo, de las extravagantes distorsiones de la anatomía de sus figuras, la atención puesta en los detalles de las superficies en lugar de dar la ilusión de la perspectiva, de la profundidad, las referencias al arte primitivo. Se releyó su obra con nuevos ojos y dio a pensar que la tradición clásica podía seguir teniendo sentido si se mira como un estímulo a la innovación y no como un libro de estilo. La famosa querella entre Ingres y Delacroix no es pues más que una caricatura. Ingres moderno y rebelde, Ingres clasicista y académico. Ingres mismo parece formar parte del complot. Se autoafirma como el adalid del clasicismo, reivindicándolo con los temas históricos y menospreciando la pintura nueva. ¿Se daría cuenta él mismo de la modernidad de sus propias telas? El famoso escritor y crítico de arte Théophile Gautier fue uno de los primeros en admirar a ambos artistas. Sobre Ingres dijo: aunque parezca singular, el severo maestro fue ardientemente apoyado por los románticos y de hecho cuenta con más partidarios en la nueva escuela que en la academia. Ingres, aunque parezca clásico, no lo es en absoluto. Para terminar, veamos la influencia que ambos maestros ejercieron en artistas posteriores. La entrada tardía de Delacroix en la academia no le permitió abrir su propio taller para enseñar a jóvenes artistas. Tras su muerte, la venta de sus obras privadas permitió conocer el hasta entonces oculto Delacroix, dibujante muy admirado por los jóvenes artistas, principalmente Degas y Cézanne. Un año después de la muerte del maestro, Fontaine-Latour pinta este homenaje a Delacroix, mostrándolo como la figura central de un grupo de artistas y críticos más famosos de la época. En 1893 se publicó El Journal, su diario, descubriéndolo como un escritor talentoso que sedujo a los lectores por los temas y el estilo. Sus escritos teóricos marcaron fuertemente los puntillistas, los impresionistas y postimpresionistas.
Ejerce una clara influencia en los pintores románticos franceses de su época, sobre todo por esa imagen del artista incomprendido, rechazado por la crítica, así como por la temática oriental, véase en este cuadro de Vernet. Esta temática oriental, muy ampliamente tratada por Delacroix, principalmente tras su viaje a Argelia, temática que retomarán multitud de pintores de final del XIX y principio del XX. Por ejemplo, estas figuras femeninas orientalizantes de carnes rosadas del impresionista Renoir, esta odalisca también de Renoir, esta toilette en que Basile transforma el harén en un burdel parisino, o el Fauve Matisse, odaliscas con todo lujo de detalles. En Picasso, en una de sus múltiples deconstrucciones de las mujeres de Argel, incluso en Paul Klee, el maestro del color. Tiene influencia también en el estilo, principalmente por sustituir la línea por el color, enganchar la luz y crear la ilusión de relieve. Véase esta barca roja de Odilon Rodin, o Degas, otro ferviente admirador y ávido coleccionista de los dibujos del maestro, especialmente sus pasteles, cuya técnica le influenció ampliamente. La pincelada de Delacroix, suelta y pastosa, está en la base de la de los impresionistas. Comparten objetivo, dar sensación de volumen por la luz y el color. El impresionismo nacerá de estos descubrimientos técnicos. Llevarán al extremo la división del color, rechazarán la mezcla de materiales en la paleta y por la yuxtaposición de comas o puntos multicolores intentarán generar la reconstrucción para el ojo de la combinación óptica operada sobre la tela. Ejemplos: Cézanne y estas carnes desnudas. Los colores se acentúan, estira el realismo para llegar a la abstracción de formas y colores. Monet, que poseyó dos pequeñas acuarelas de paisajes de la costa normanda de Delacroix, es innegable su influencia en la pincelada. Sabemos que Van Gogh conservaba en su habitación de Arles un grabado en blanco y negro de esta Pietà de Delacroix, de la que se inspiró para una obra con el mismo título, reinterpretada con su personal paleta, pálido amarillo limón combinado con azul Prusia profundo para esta escena intensamente emocional. La influencia de Delacroix en las generaciones a partir de 1880 es más bien conceptual y basada en la publicación de sus diarios. Signac, en su tratado de Eugène Delacroix al neoimpresionismo, es revelador. Cita innumerables pasajes consagrados a la importancia de la línea como base de la composición, de la estructura o arquitectura de la obra como herramienta del artista. Si Delacroix escribe, como más tarde lo recordará Cézanne, la línea recta no está presente en la naturaleza, no es para excluirla, sino para retornar a las fuentes de la racionalidad pictórica que introduce orden en la naturaleza. Lo esencial para Delacroix, como nos recuerda Signac, será pues conciliar lo más íntimamente posible líneas y colores. Así y todo, la pintura postimpresionista se caracteriza por la emancipación del color. El arte moderno ha renunciado a reproducir el color propio del objeto por un nuevo ideal de belleza de color que ha adquirido vida propia, independientemente de cómo lo muestra la naturaleza. Gauguin nos cuenta: un crítico me pidió mis dibujos, diciéndome: ya veremos si sabe dibujar. Que se tranquilice, le voy a informar. Nunca he sabido hacer un dibujo correctamente. Siempre me parece que falta algo. El color. El papel blanco me molesta. Gauguin se lleva a Tahití reproducciones de Delacroix. Es la más bella paleta de Francia. Todos pintamos en él. Delacroix influenciará a Kandinsky en su esfuerzo por liberarse de la figuración y conseguir la abstracción de las formas para ofrecer una composición tan musical como espiritual, inspirada por las correspondencias entre las artes que ya latía en el romanticismo. Finalmente, dos ejemplos de la pervivencia del lenguaje del maestro en artistas contemporáneos. Una recreación de la libertad guiando al pueblo, realizada por el artista chino Yue Minjun, se autorretrata en todos los personajes, si bien Minjun está representando visualmente otra clase de revolución, la infiltración y la subversión de los cánones occidentales de los artistas asiáticos. La muerte de Sardanapalo inspiró al conocido fotógrafo canadiense Jeff Wall para La habitación destruida, una moderna recreación de la obra de Delacroix. Esta escena de destrucción en un ambiente opresivo, cerrado, es la interpretación de Wall del caos de Sardanapalo, construido también a partir de potentes diagonales. En cuanto a Ingres,
Su influencia se palpa inicialmente en los trabajos de sus alumnos. Muchos de ellos se dedicaron a copiar o versionar sus obras, como esta Gaël, en el que Cambon parece otorgar mayor importancia a los tejidos que a la figura representada. Cabe citar especialmente a Chassériau como el que mejor acierta en reflejar la delicadeza y elegancia del maestro. La influencia de Ingres se palpa igualmente en los impresionistas y los Pompier. En 1863 es un viejo profesor que retoca y vuelve a retocar el baño turco. Delacroix acaba de morir. De la misma fecha datan el nacimiento de Venus de Cabanel y la Olimpia de Manet. Ambos son herederos de Ingres, pero así como el primero solo ha sabido captar las rosadas carnaciones, Manet, ya dando el salto a la modernidad, presenta un desnudo al estilo de la gran odalisca, cuya mirada descarada interpela al espectador. En 1867 se organiza una gran retrospectiva sobre Ingres que será visitada por los futuros impresionistas. Tenemos testimonios variados de Manet, Renoir y Degas afirmando que Ingres representa mejor la modernidad que Delacroix, pintor al que rendían admiración. En realidad, los artistas, interesados en la representación de la naturaleza y de la figura exenta de convenciones, se niegan a elegir entre ambos artistas. La coiffure de Renoir, en cuanto a temas tratados, pasa por un periodo decididamente ingresco, aunque el tratamiento de las carnes se inspira en Delacroix. En esta obra de Seurat se aprecia la pureza y la limpidez de la luz y la monumental simplicidad heredera de Ingres, plasmada en técnica puntillista, derivada del manchismo de Delacroix. Volvemos a una obra de Degas mostrada anteriormente. Si en el estilo la influencia de Delacroix es innegable, en el tratamiento del tema Ingres está muy presente. Del Salón de Otoño de 1905 fue consagrado íntegramente a Ingres, influyendo poderosamente en los Fauves, como en este cuadro de Matisse y en Derain. Los pintores de principio de siglo consideran a Ingres como uno de los motores de la renovación del arte. Apollinaire afirmó incluso que las estilizaciones de Ingres fueron la fuente del cubismo. En Picasso, en Tamara Lepidka, en su estilo cubista Art Deco, se inspira claramente del baño turco. En cuanto a los surrealistas, la herencia del maestro se percibe en las formas, aunque más poderosamente en la conceptualización. Lo importante es la idea de lo bello. Le Violon d'Ingres de Man Ray es una de las fotografías más famosas de las primeras vanguardias, icono del surrealismo. Man Ray retrató a su amante, Kiki de Montparnasse, ataviada como la gran bañista. El título de la obra hace referencia directa al maestro de Montauban. La fotografía despide el mismo erotismo higiénico que su predecesora, pero la fantasía conceptual se desborda. Man Ray explica: las dos claves de Fa podían representar dos heridas, las cicatrices de dos alas de la libertad perdida. El turbante indica que está prisionera en el harem, como un ser irreal. Mi modelo es una prisión de carne. Incluso el exquisito Dalí consideró a Ingres un gran maestro, apreciándose claramente en esta obra que esta obra se refiere a las famosas vértebras sobrantes en los desnudos de nuestro artista. El arte pop convierte imágenes de Ingres en iconos del arte contemporáneo, como en este muy conocido Made in Japan de Marshall Reis, que no tuvo empacho en explicar que en toda su serie de obras ingrescas se inspiró en el maestro, reestructurando sus figuras en forma de cartel publicitario. O otro ejemplo del irlandés Robert Ballard, o el franco-peruano Herman Brown Vega, que descontextualiza la figura de la baigneuse en una imagen propia del realismo mágico. O en Francis Bacon, en Edipo y la Esfinge, presenta una imagen en la que la copiada pierde toda sustancia para dejar la idea, el concepto. Para terminar, no me resisto en mostrarles al relamido Ingres como base para una agitprop feminista de las guerrillas girls. Do women need to be naked to get into the Met Museum? Y la absoluta modernidad de la influencia de Ingres en este graffiti con stencil en una calle de París, firmado por Mystique, cuya leyenda reza: mujer pasiva, mujer fácil, lo que aguantan. En conclusión, la disputa entre la línea ingresca y el color de Delacroix
no podía mantenerse ya en el siglo XIX fue trascendida por artistas impresionistas, postimpresionistas, fauve y cubistas. Según Le Rieur, Kandinsky cerró esta disputa de línea contra color afirmando la autonomía de la línea y del color. Incluso Ingres aseveró: dibujar no significa simplemente reproducir los contornos, el dibujo es la expresión, la forma interior, el plano y el modelado, es decir, concepto. En cuanto a Delacroix, la evolución consiste en reconocer la línea como estructurante de la obra que permite la emancipación del color. La antigua dicotomía entre color y línea queda abolida desde el momento en que se abandona la mímesis, la pura copia de la naturaleza. El paso siguiente es la abstracción. Consiste en representar totalmente el estatus de la línea y el color, paso que dará Kandinsky en su ensayo de 1926, Punto y línea sobre plano, y en su propia obra pictórica. Escribe: el contacto del ángulo agudo de un triángulo con el círculo no tiene un efecto menor que el del dedo de Dios con el dedo de Adán en Miguel Ángel. Y si los dedos no son de anatomía ni fisiología, sino algo más, son recursos pictóricos. Si el triángulo y el círculo no son geometrías, sino algo más, son recursos pictóricos. Ocurre que a veces el silencio habla más fuerte que el ruido, que el mutismo adquiere verdadera elocuencia. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena y gracias. Has recomendado una en París, creo que era de Delacroix, su casa. Casa Taller, en la plaza de Fürstenberg, está al lado del Boulevard Saint-Germain. Es una casa pequeña, pero es donde vivió y trabajó, y de hecho se ve su taller que está dando al jardín, y hay algunas obras suyas, suele haber exposiciones sobre la última que he visto era de pintores que justamente inspirados en el Sardanapalo. Y hace muy poco hubo una enorme exposición de Delacroix en el Louvre. De hecho, ha salido en la prensa últimamente que el año pasado el Louvre hizo su récord de visitas de toda la vida, precisamente por esta exposición de Delacroix y un vídeo de Beyoncé. Pero a ver, obras de Ingres que recomiendas, porque yo recuerdo el Museo de Montauban hace años y estaba bastante abandonado y bueno, no estaba demasiado. ¿Tienes al lado a una nativa de Montauban? Porque yo la verdad es que no he visto nunca ese museo. Sí. Debe haber en el Louvre hay bastante obra. Casi todas las que he puesto, Monsieur Bertin, la compañista, todo eso están en el Louvre. Un poco escondidos, también debo decirlo, porque están en el segundo piso, así como Delacroix gigante y enorme está en la Galería de Honor, no está un poco escondido, desgraciadamente. A mí me gustaría comentar algo, ¿no? Estas rivalidades tan entonadas y estas posiciones tan radicales en contra unos de otros, una escuela contra otra, que tanto abundan en la historia del arte y de la literatura, cuando pasan los años quedan muy difuminadas. Quiero decir, hoy en día podemos admirar igualmente a Ingres que a Delacroix, y esta contraposición tan fuerte entre la línea y el color. Ingres tenía color, aunque fuera más frío, y Delacroix tenía dibujo y línea, aunque fuera más difusa. El uno más ordenado, el otro más caótico, pero esas rivalidades tan fortísimas que llevan muchas veces a los poetas, a los literatos a retarse de vuelo, ¿por qué les resultaba tan difícil a Ingres descubrir el arte de Delacroix y por qué le resultaba tan difícil a Delacroix descubrir el arte de Ingres? Años después podemos admirar tanto al uno como al otro. Es cierto que cada uno tiene su personalidad normal, cada uno pertenece a una escuela distinta, pero a mí me parece que es un poco primitivo esto de querer reafirmar tu propia personalidad o tus propios principios estéticos o literarios contra alguien.
porque es verdad que la historia, en cuanto pasa un tiempo, difumina estas realidades y hoy en día se podría admirar perfectamente a uno como a otro. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que hay que pensar que en aquella época, hasta bien entrado el siglo XIX, la academia marcaba los cánones. Entonces lo que no era académico no era válido, no era del gusto estético de la época. Y luego veamos que los que tenían éxito, los cuadros de Ingres que tenían éxitos, a mí me parecen sin interés, la verdad. O sea, la apoteosis de Homero o el voto de Luis XIII no me interesa lo más mínimo esos cuadros, y sin embargo eran los que triunfaban en aquella época. Entonces yo creo que estamos viendo con ojos modernos una rivalidad que habría que ver también cuánto tenía, que también tenían que vender sus cuadros, también tenían que ser el pintor más famoso de Francia, porque vivían de eso y de los encargos. Y por otra parte, en el arte contemporáneo hay las mismas divas que en aquella época, que también se tiran los trastos a la cabeza como si fueran Ingres de Delacroix. Entonces, bueno, debe estar dentro del temperamento artístico, ¿no? Afirmarse violentamente en contra de otros o algo así, no sé. Sí, yo lo veo también, todo esto recorre la historia del arte, incluso yo misma cuando comento a alguien que me gusta un determinado artista, muy a menudo suelo oír, pero si es académico. Y entonces yo digo, ¿y qué? Y al revés, es decir, con alguien que le guste un poco la academia, si manifiesto un gusto por algún artista rompedor, me dice, pero bueno, es que eso se sale mucho. ¿Y qué? Quiero decir que es un poco como que tuvieras que elegir, ¿no? En mi época, ¿de quién eres? ¿De los Beatles o de los Rolling? Pues de los dos. Sí, yo creo que la ventaja quizá del momento actual es que nos puede gustar todo y no tenemos por qué justificar nuestro juicio, nuestro gusto. Ya no existe, por suerte no existe la academia. Entonces, bueno, pues si te produce emoción estética, a mí me gustan los dos cuadros y no he tomado partido por ninguno de los dos porque me parecen fantásticos los dos. Entonces, ¿por qué no? ¿Y por qué no cualquier propuesta contemporánea, por muy excéntrica que sea? Pero al final la suerte está en que podemos apreciarlo todo. Sí, que se puede ser crítico con los dos incluso y reconocer el valor artístico de los dos. Entonces, había una aristocracia que solamente hacía encargos. No. Ten en cuenta que el siglo XIX es el siglo del auge de la burguesía. Claro, entonces digamos que justamente en el XIX los artistas se emancipan de esa aristocracia. Empiezan a no pintar por obligación, por encargo, sino que pintan lo que les da la gana y luego lo venden. Es decir, que el estatus del artista cambia completamente justamente en el siglo XIX, para nuestra suerte, porque imagínate si hubieran tenido que seguir pintando lo que era del gusto del público de la época, ¿dónde estaríamos? Como la famosa anécdota de Ford, ¿no? Ford decía, si le hubiera preguntado a mis clientes qué querían que inventara, me hubieran dicho un caballo más rápido. No hubiera inventado nunca el Forte. La innovación está justamente, a lo mejor no escuchar demasiado los clientes. Pues salirse de lo académico repercutía en una pérdida de encargos por parte de los burgueses. Sí, no, porque como también he dicho, los propios reyes sí que compraban los cuadros de los románticos. De hecho, muchos de ellos están en el Louvre. Sí que los compraban y entonces daban ejemplo a esa corte. Ten en cuenta también que la monarquía, por primero, en el XIX, ahí pasamos por imperio, monarquía, república, en fin, como he puesto antes, pasamos por diversas fases políticas y consiguientemente por diversas fases también de poder. El poder ya no era solo los reyes de la Restauración, Charles X y compañía, ya era también Louis Philippe, que se decía el rey moderno, el rey de los franceses. Claro, entonces digamos que los gustos también eran distintos, no los gustos, pero la apertura de mente era distinta según una época u otra. Sí, pero el papel de la burguesía es muy importante. El retrato de Bertin era el propietario del periódico lo más importante de Francia. Un ricachón, pero un burgués, no un aristócrata.
no es una postura académica. Un académico, digamos, en los cánones no hubiese representado a un hombre así, a un hombre con una cara adusta. Es el que me ha hecho pensar en la película de Carmen, estamos haciendo padres de Francia, por supuesto. No es tan academicista como... Por eso actualmente probablemente nos gustan más esos cuadros que en la época no gustaban. Sí gustaban, pero no eran los que tenían éxito. Bien, pues si no hay más intervenciones voy a anunciar las futuras actividades del museo. La semana que viene, el miércoles, el 30 de enero, a las 19:30 seguimos con el ciclo de conferencias sobre Egipto y tenemos una conferencia de Victoria Rosselló sobre reinas de Egipto. Y que, bueno, pues este ciclo lo hacemos alrededor del viaje a Egipto que haremos del 19 al 28 de abril y para el que quedan muy pocas plazas. Si a alguien le interesa, la información está en nuestra página web. Y bueno, también pueden recibir información sobre nuestras conferencias, sobre nuestros viajes, sobre nuestras actividades. Quien no la reciba, pues aquí tenemos un boletín de inscripción. Luego, el 7 de febrero haremos una conferencia sobre la epopeya de los cátaros, sobre historia de los cátaros y cultura de este movimiento religioso que, bueno, la haré porque vamos a hacer un viaje a Carcasona y a Albi, en Fallas, del 14 al 19 de marzo. Luego vamos a empezar un nuevo ciclo de conferencias sobre griegos y persas debido a la exposición temporal que tenemos en la sala de al lado. Y la empezará Josep Asensi con una conferencia de Mileto a Troya, Grecia y Oriente en la Edad del Bronce, y la hará el 14 de febrero. En este ciclo de conferencias dará una conferencia Antonio Penades, también Sebastián Roa y yo mismo. Las siguientes no tenemos fechas aún fijadas, entonces ya les avisaremos. Para eso, reitero que quien quiera recibir información y no la reciba aún, pues puede inscribirse, y también pueden inscribirse, aquí tienen un boletín de inscripción al Club de Amigos del Museo Liber y es baratito y con eso nos pueden ayudar a hacer actividades como estas. Muchas gracias y buenas noches.